Hola, bienvenido a un nuevo video de esta serie de videos COBAEP. En este vamos a abordar la resolución de ejercicios matemáticos con el uso de herramientas de aritmética y álgebra. En general, para resolver este tipo de ejercicios vamos a requerir de diversas herramientas de aritmética y de álgebra, incluso de estadística, como es en este caso del ejercicio 1. Para ello, en cada uno de los ejercicios iré explicándote las herramientas necesarias para poder resolverlos, ya que no todos necesitan las mismas herramientas. Entonces vamos a comenzar primero con el ejercicio 1 que está aquí en la pantalla. Vamos a leerlo. Recuerda, antes de comenzar a resolverlo, lo que comentamos en el video anterior acerca de identificar la información importante en los ejercicios. Estos ejercicios son un poco diferentes a los explicados en el video 2, debido a que necesitas herramientas matemáticas más allá del razonamiento o del puro razonamiento. Vas a necesitar herramientas específicas que debes de conocer antes de poder resolverlos. Sin embargo, las consideraciones que se hicieron sobre la identificación de la información y el proceso de abordar el ejercicio, siempre debes de tenerlas en mente, porque te van a ayudar a resolver cualquier problema sin importar la índole o el tipo de planteamiento que tenga este. Entonces vamos a comenzar. Solución. Vamos a leer el ejercicio. Dice, con respecto a los números 60 y 80, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Inciso A, su suma es igual al doble del promedio entre ellos. Inciso B, la diferencia entre ellos es el 25% del número mayor. Inciso C, el número menor es la cuarta parte del triple del mayor. Como puedes observar aquí, necesitas para resolver este ejercicio saber lo que es el promedio, saber qué es la diferencia, porcentajes y además el lenguaje aritmético. Entonces, este tipo de ejercicios siempre vas a resolverlos tratando de comprobar cada una de las cosas que te dice, pues la respuesta normalmente es una serie de incisos también, en donde te van a poner que alguno de los que están escritos aquí es falso o verdadero. Por lo tanto, tú tendrás que seleccionar si es falso o verdadero alguna de las tres declaraciones. Por lo tanto, tienes que probar o tienes que verificar las tres. En ese sentido, vamos a comenzar a verificar lo que dice el inciso A. Su suma es igual al doble del promedio entre ellos. Entonces vamos primero a realizar el promedio entre ellos. Para realizar esto, necesitas primero saber lo que es el promedio, o también conocida como media aritmética. Bien, el promedio entre números, ¿cómo lo puedes calcular? Cuando tienes una serie de valores, el promedio lo puedes calcular sumando todos esos valores y dividiendo el resultado entre el número de valores que tienes. Eso se expresa mediante una ecuación de la siguiente manera. El promedio lo vamos a denotar con una barra de la siguiente manera, como X, esa X con la barra arriba quiere decir el promedio, y entonces siempre lo vas a denotar de la siguiente manera. Va a ser la suma de los números, de todos los números que puedes tener, por ejemplo, el número X1 más el número X2 más el número X3, etcétera, hasta el último número que tienes, y todo eso dividido entre el total de números que tienes, que en este caso, si estamos hablando de n números, porque tenemos el primer número, el segundo número, el tercer número, que aquí los estoy denotando con la letra X, y el número n, entonces habría que dividir entre n números. Esta ecuación te va a servir a ti para calcular siempre el promedio que hay en n cantidad de números. En este caso, para el inciso A, nosotros tenemos dos números, que son 60 y 80, por lo tanto vamos a aplicar esa fórmula a esos números. Entonces, el promedio, vamos a escribirlo de la siguiente manera. El promedio va a ser igual a la suma de 60 más 80 entre, en este caso son solo dos números, entre 2. Ok, si fueran tres números, pues tendrías que sumar los tres números y dividir entre 3. Y si fueran 4, pues entre 4 y así sucesivamente. En este caso, tendrías 60 más 80, 140 entre 2, te da un total de 70. Entonces, bueno, ¿qué dice el inciso A? Su suma es igual al doble del promedio entre ellos. Entonces, también debemos aquí considerar cuál es la suma. Suma de 60 y 80, pues es 60 más 80 te da un total de 140. Entonces, dice, su suma es igual al doble del promedio entre ellos. Y ya vimos que el promedio es 70. La suma es 140, por lo tanto, la suma sí es igual al doble del promedio entre ellos. El inciso A es cierto.
como la suma de ellos es 140 y el promedio es 70, entonces su suma es igual al doble del promedio entre ellos. Por lo tanto, se cumple el inciso A. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver qué pasa con el inciso B. Vamos a leer el inciso B. Dice, la diferencia entre ellos es el 25% del número mayor. Para este inciso, lo que necesitas es, bueno, saber qué es la diferencia primero, saber o calcular el 25% del número mayor. Entonces hay que saber cómo calcular el porcentaje. Aquí, bueno, es importante siempre, digamos, en cada inciso, tener en cuenta la información importante que te están dando, así como arriba notamos que nos daban información o nos decían, nos hablaban de la suma y del promedio. Bien, entonces, ¿qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es lo mismo que la resta, es un sinónimo. Entonces, la diferencia entre 60 y 80, bueno, aquí vamos a restarle al mayor, le vamos a quitar el menor, sería 20. Tenemos 20, que sería la diferencia entre ellos. Por otro lado, tenemos que calcular el 25% del número mayor. ¿Cómo calculamos porcentaje de una cantidad? Bueno, hay diversas formas. Podemos hacerlo con una regla de 3 o podemos multiplicar el número por el valor del porcentaje en decimal. Eso a razón de que el porcentaje es la cantidad de partes que tú tomas de 100 partes. Entonces, si tú divides 25 entre 100, eso te da 0.25. Por lo tanto, si tú multiplicas un número por 0.25, vas a obtener el 25%. En realidad, siempre que quieres calcular el porcentaje de un número, lo que debes hacer es multiplicar la cantidad por el porcentaje que quieres obtener, pero dividido entre 100. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cómo lo vamos a hacer aquí. Entonces calculemos el porcentaje. En este caso vamos a calcular el porcentaje del número mayor. El número mayor es 80. Para calcular el 25% de 80, lo que tendríamos que hacer sería multiplicarlo, como te comentaba, por el porcentaje que quieres obtener, que en este caso es el 25%, dividido entre 100. Si te das cuenta, cuando tú realizas esta división o expresas así el porcentaje como 25 entre 100, siempre va a ocurrir que el número que tú estás colocando como el porcentaje, al dividirlo entre 100, te va a quedar el resultado, el mismo número, pero con el punto decimal corrido a la izquierda, 2 dígitos, en este caso, punto 25. Por lo tanto, si yo multiplico 80 por 0.25, entonces voy a obtener el valor del porcentaje o del 25% de 80, que en este caso serían 20. Entonces, observa que la diferencia de los números fue 20 y el 25% de 80 también fue 20. Por lo tanto, el segundo inciso también se cumple. Entonces, vamos a concluir. Como la diferencia entre ellos es 20 y el 25% de 80 es 20 también, se cumple el inciso B. Entonces, ya tenemos que el inciso A se cumple y tenemos que el inciso B se cumple. Vamos a verificar ahora el inciso C, que dice el número menor es la cuarta parte del triple del mayor. En este caso, hay que entender bien lo que nos está diciendo el inciso C. Primero nos habla del número menor, vamos a remarcarlo. Dice que es la cuarta parte del triple del mayor. Entonces hay que calcular la cuarta parte y el triple del mayor. Aquí nos conviene primero calcular el triple del mayor y después calcular la cuarta parte. Aunque si tú obtienes primero la cuarta parte del mayor y después el triple, también vas a obtener el mismo resultado por una propiedad de la multiplicación que se conoce como la conmutatividad. Vamos a llevar esto que está escrito con palabras a números. Vamos a aritmetizar esta frase. Primero vamos a obtener el triple del mayor y después la cuarta parte. Entonces el mayor es 80, calcularemos el triple. Entonces el triple de 80, 80 multiplicado por 3, y eso nos da 240. Ahora, ¿qué nos dice el inciso? Dice, es la cuarta parte del triple del mayor. Entonces ahora debemos obtener la cuarta parte de esto que acabamos de obtener. Para calcular la cuarta parte, lo que hay que hacer es dividir entre 4. Entonces, 240 entre 4. ¿Eso cuánto nos da? Pues nos da 60. Observa que el resultado que obtuviste después de sacar el triple y dividir entre 4, o sacar la cuarta parte, es 60.
Y lo que nos dice el inciso es que el número menor es eso. ¿Cuál es el número menor? 60. Por lo tanto, si estamos obteniendo 60. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se cumple el inciso C también. Como la cuarta parte del triple de 80, que en este caso es el mayor, es igual a 60, entonces se cumple también el inciso C. Después de este análisis, pues puedes darte cuenta que tanto el inciso A como el inciso B como el inciso C se cumplen y entonces la respuesta correcta para este ejercicio, las tres afirmaciones son verdaderas. Entonces, respuesta final, las tres afirmaciones son verdaderas. Y ya está. Ahora vamos a resolver este segundo ejercicio dentro del mismo contexto de ocupar herramientas de álgebra y aritmética. Vamos a leerlo primero y a identificar información que nos pueda dar importante para poder abordar la solución. Y entonces dice, ¿cuántos números tienen la propiedad de que su tercera parte es igual a su cuadrado? Es una pregunta que nos está cuestionando acerca de una cantidad de números que cumplen una propiedad y no nos da mucha más información. Entonces aquí de entrada lo que hay que intentar hacer siempre es tratar de hallar una ecuación que pueda representar la oración, digamos en palabras, en español, que la podamos representar en un lenguaje algebraico. Entonces, bueno, en principio nos están preguntando por cuántos números. Eso quiere decir que tenemos que encontrar una cantidad de números y la propiedad que deben de cumplir o lo que deben de cumplir es que su tercera parte es igual a su cuadrado. Entonces, eso precisamente, esta frase que he remarcado en color amarillo es la que nos va a llevar a plantear una ecuación que nos va a llevar a la solución. Entonces vamos a plantear esa ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para poder plantear dicha ecuación? Pues simplemente traducir del español a las matemáticas. Es como si usáramos dos idiomas y tenemos que traducirlos y posteriormente, una vez traducido, ese lenguaje matemático o esa expresión en matemáticas nos va a permitir realizar procesos, en este caso de despeje, para poder llegar a una solución. Lo que debemos de hacer para resolver el ejercicio es plantear primero una variable. Aquí el problema nos pregunta por cuántos números son, no nos pregunta cuáles son esos números. Para la solución yo voy a explicarte cómo encontrar incluso esos números, aunque en realidad desde el principio cuando planteamos la ecuación podríamos saber ya la cantidad de números que tienen esa propiedad. Vamos a definir entonces a mi variable x como la variable que nos va a ayudar a encontrar la solución a la ecuación. Entonces, x va a ser el número que cumple la propiedad. Ese valor que desconozco o esa letra, yo la voy a usar precisamente para identificar de alguna manera a esos números que no conozco, pero que voy a poder hallar después de realizar el proceso matemático. Entonces, en realidad, esa estrategia siempre la puedes usar cuando quieres resolver un problema que te implica el hallar números que desconoces, o sea, proponer una letra, en este caso yo le puse X, puedes ponerle la letra que tú quieras, y plantear una ecuación mediante la cual vas a poder encontrar el valor de esa letra, o en este caso, de mi X. Bueno, entonces la ecuación me quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribir el signo de igual, vas a escribir de un lado el valor que te está diciendo en la oración y del otro lado a lo que es igual. O sea, en este caso dice, su tercera parte es igual a su cuadrado. ¿De quién? Pues del número que tú estás tratando de encontrar, que en este caso yo lo he llamado como X. Por lo tanto, si yo escribo esto, del lado izquierdo escribiría su tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de un número? Pues es la división o dividir el número entre 3. Si yo divido entre 3 un número, obtengo su tercera parte. Entonces, esto de aquí, x sobre 3, me ejemplificaría su tercera parte. Bien, ¿y a qué es igual la tercera parte? Bueno, pues a su cuadrado. ¿A cuadrado de quién? Del número que estás tratando de hallar, que en este caso sigue siendo la misma x. Entonces, lo que vas a hacer es escribir el cuadrado del número. ¿Cuál es el cuadrado del número? Pues poner el número elevado al cuadrado, es decir, al exponente 2, como lo he escrito aquí. Entonces, si te das cuenta, esta ecuación que he escrito es la ecuación que te va a ayudar a llegar a la solución de este ejercicio. Siempre que queramos resolver una ecuación, tenemos que igualarla a cero. ¿Qué quiere decir igualar a cero una ecuación? Pasar todo de un lado para que del otro lado de la ecuación te quede el número cero. En este caso, bueno, si te das cuenta, la ecuación está separada por el signo de igual. Tienes lo que está del lado izquierdo y lo que está del lado derecho. Entonces, bien puedes pasar
esto del lado izquierdo o esto del lado derecho. Como recomendación, te sugiero que siempre pases todo del lado donde tienes el exponente más grande de la variable. En este caso, si te das cuenta, del lado izquierdo tienes la x con un exponente 1 y del lado derecho la x con un exponente 2. Por lo tanto, lo que nos conviene en este caso es pasar el x entre 3 del lado derecho. Ahora, ¿cómo pasas esta cantidad, cómo pasas esta expresión del lado derecho? Aunque tú no lo puedas observar, en realidad aquí la expresión tiene un signo positivo. Ese signo positivo no se escribe a menos que haya otro término que esté sumándose con esa expresión. Sin embargo, está allí. Entonces, cuando tú lo quieras pasar del otro lado o del lado derecho, lo que debes de hacer es aplicar la operación contraria. Si en este caso tiene un signo positivo o está, digamos, sumando, del otro lado va a pasar con la operación contraria, que sería una resta. Eso nos dejaría con la siguiente expresión: x cuadrada, pasamos del otro lado, que me quedaría como x entre 3, y eso está igualado a 0. ¿Por qué está igualado a 0 ahora? Bueno, pues porque al quitar tú de este lado x entre 3, pasa del otro lado y entonces del lado izquierdo ya no te queda nada. Ahora, esto conviene también, simplemente por comodidad, escribir el 0 del lado derecho, o sea, hacerlo de esta manera. Y esto no afecta en nada a tu expresión, pues decir que está igualada a 0 de la derecha o de la izquierda es exactamente lo mismo, no pasa nada. Bien, ya que estás aquí, debes de resolver esta ecuación. Si te das cuenta, es una ecuación de segundo grado. Es por lo que te decía al inicio que el ejercicio te dice cuántos números. En realidad, las ecuaciones de segundo grado tienen dos soluciones. Por lo tanto, ¿cuántos números vas a obtener al solucionar esta ecuación? Pues dos números. Por lo tanto, ya podrías dar respuesta a esta pregunta, que solo te está preguntando cuántos son. Entonces, la respuesta serían dos números. Sin embargo, aquí te voy a explicar cómo calcular dichos números, pues porque es ilustrativo. Entonces, para resolver esta ecuación y obtener dichos números, puedes usar varias metodologías. Yo te voy a explicar dos, que es factorización y la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Primero vamos a resolverlo por factorización. Vamos a escribir aquí factorización. ¿Qué es factorización o qué es factorizar? Bueno, factorizar es el proceso contrario a, digamos, es el proceso contrario a desarrollar una expresión. Es decir, si tú tienes una expresión, en este caso, que tiene un grado mayor a 1, entonces la factorización es regresar esa expresión o llevar esa expresión, una multiplicación, en este caso, de factores de grado 1. Entonces vamos a descomponer precisamente aquí, vamos a realizar una factorización por término común. ¿Qué quiere decir por término común? Bueno, observar precisamente cada término de tu expresión. En este caso tienes dos términos, que sería x al cuadrado es un término y x sobre 3 es otro término. Los términos de una expresión siempre van a estar separados por un signo de más o de menos. En este caso, pues tienes esta separación del signo de menos. Por lo tanto, tienes dos términos. La factorización por término común consiste en observar cada uno de los términos y ver qué es lo que tienen en común. Su nombre lo dice. Entonces, en este caso, como puedes observar, lo que tienen en común el primer término y el segundo término es que tienen una x, comparte la variable x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es quitar esa variable x, o dicho de una manera sencilla, vamos a sacarla de la expresión. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que vas a poner fuera de la expresión lo que tienen en común y después vas a dividir la expresión por ese valor que pusiste fuera de la expresión. Entonces vamos a escribirlo. Bueno, vas a tomar entonces lo que tienen en común, que en este caso sería la letra x. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a escribir aquí, adentro del paréntesis, el resultado de dividir cada uno de los términos entre la variable x. Para esto necesitas hacer uso de una ley de exponentes, porque tienes que dividir este término y este término entre la variable x. Entonces, antes de continuar, voy a escribir aquí la ley de exponentes que necesitas, que es la de la división. La ley de exponentes para la división dice que si tú tienes La ley de exponentes para la división dice que si tú tienes una variable elevado al exponente n dividido entre la misma variable elevado al exponente m, entonces el resultado va a ser la resta o la variable elevada a la resta de dichos exponentes, en este caso n menos m. Por lo tanto,
lo que debes de hacer aquí es aplicar esta ley o esta ecuación, esta expresión a lo que tú tienes aquí. Nosotros vamos a dividir el primer término, que sería x al cuadrado, entre x que estoy poniendo aquí afuera del paréntesis. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera. Escribo x al cuadrado dividido entre x. Debes de recordar que las variables que no tienen escrito un exponente, como en este caso, siempre tienen un 1 allí. Lo voy a escribir para que sea más fácil y lo observes, pero en realidad ese 1 que está escrito aquí arriba no debe de escribirse en general. Bien, entonces aplicando la propiedad que acabo de escribir aquí abajo a esta expresión, si observas el valor de n aquí arriba sería 2 y el valor de m sería 1. Entonces si aplicas la resta, lo que obtendrías sería lo siguiente, sería x elevado a la 2 menos 1. ¿Por qué a la 2 menos 1? Porque al exponente de arriba debes restarle el exponente de abajo. En este caso el exponente de arriba es 2 y el exponente de abajo es 1. Lo cual te resulta en 2 menos 1 y eso te quedaría x elevado a la 1. Que como te he comentado se debe de escribir solo la x, sin el 1. Bien, entonces cuando tú divides x al cuadrado entre x, lo que obtienes es x. Ya lo hemos realizado aquí. Para realizar la factorización del segundo término, lo que tenemos que hacer es dividir dicho término, que es menos x entre 3, entre la x que estamos tratando de factorizar de esta expresión. Por lo tanto, vamos entonces a dividir menos x entre 3 y eso lo vamos a dividir entre x. Para realizar esta división, bueno, podemos realizarla de diversas formas. Aquí yo lo voy a hacer con el algoritmo de división de fracciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a escribir aquí como un auxiliar a x entre 1. ¿Por qué? Porque si tú divides x entre, o cualquier número entre el número 1, no lo afectas. Por ejemplo, 10 entre 1, pues te da 10, 8 entre 1 te da 8, y bueno, x al ser un número que desconoces, pero al final de cuentas un número, si lo divides entre 1, no lo afectas. Por lo tanto, voy a escribirlo como x entre 1, simplemente para que me ayude a realizar la división. ¿Cómo se realiza la división de fracciones? Es cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y escribirás el resultado como el numerador de la fracción resultado. Eso querría decir multiplicar x por 1, eso te va a dar x, y después vas a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el resultado lo vas a poner como el denominador de la fracción resultado, o sea 3x te va a dar 3x, o 3 por x te va a dar 3x. Ahora, la primera fracción es negativa, la segunda fracción es positiva por las leyes de los signos. Si tú multiplicas un número negativo por un número positivo o divides un número negativo por un número positivo, eso te va a dar un número negativo o un valor negativo. Entonces esto sería negativo. Una vez que estás en este apartado, observa que tienes arriba en el numerador una letra X y en el denominador una letra X. Recuerda que ambas letras, aunque no se escriba, tienen un 1 como exponente. Entonces, aplicando la propiedad de la división, lo que obtendrías aquí, menos x elevado a la 1 menos 1, todo esto entre 3. ¿Ok? ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, entonces obtendrías menos x elevado a la 0 entre 3. Bien, una vez que llegaste a esta parte, debes de observar que aquí obtuviste x a la 0. ¿Qué es x a la 0? Bueno, por definición, cualquier número elevado a la 0 te da 1. Entonces, x a la 0 sería 1. Obtendrías finalmente de toda esta operación, de esta división, resultado menos 1/3. Entonces, este valor es el que tú vas a escribir en la factorización que estás realizando de esta expresión. Recuerda que esto lo estamos haciendo porque estamos tratando de factorizar esta expresión. Lo que hicimos fue dividir menos x sobre 3 entre x. Y el resultado fue menos 1/3. Por lo tanto, una vez hecho esto, obtienes que tu expresión que tenías en un principio queda factorizada como esto que estamos viendo aquí. O sea, x cuadrada menos x entre 3 es igual a x por la multiplicación de x menos 1/3. Y esto de hecho lo puedes comprobar. Si tienes dudas de tu proceso, puedes comprobar. ¿Cómo?
multiplicando lo que está fuera del paréntesis o lo que factorizaste por lo que está dentro del paréntesis. Es decir, si tú multiplicas x por x, eso te da x al cuadrado, y posteriormente si multiplicas x por menos un tercio, eso te da menos un tercio de x o menos x entre 3, que es lo que tienes aquí. Y esa es la manera en que puedes comprobarlo, o sea, realizar el proceso contrario a factorizar, que es desarrollar o realizar la multiplicación. Bien, una vez que estás en este paso, recuerda que tu planteamiento viene de que esta ecuación es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque quieres obtener el valor o los valores que cumplen esta ecuación. Por lo tanto, aquí también vamos a mantener que esta expresión es igual a 0. Y aquí tenemos que realizar un razonamiento muy importante, que es el siguiente. Observa que esta expresión de aquí se compone de dos elementos, que es esta x que voy a colorear con rojo y esto que está dentro del paréntesis que voy a colorear en azul. O sea, es una multiplicación de dos factores y esa multiplicación te está dando o tiene que darte 0. En general, cualquier multiplicación solo te va a dar 0 cuando uno de los factores es 0. ¿Eso qué quiere decir? Si tú multiplicas dos números que desconoces en principio cuáles son, la única posibilidad para que esa multiplicación te dé como resultado 0 es que uno de los dos números sea 0. Entonces, bajo ese razonamiento, uno de estos dos números, ya sea el que está en azul o el que está en rojo, tiene que ser 0. No sabes cuál es, puede ser cualquiera de los dos, incluso pueden ser los dos, porque también si multiplicas 0 por 0, el resultado te da 0. Entonces, o x debe de valer 0, o x menos un tercio debe de valer 0. Entonces debes de analizar los dos casos. Vamos a escribir aquí precisamente esos dos casos. El primer caso sería que x vale 0. Vamos a escribirlo así. Caso 1, que x vale 0. Y caso 2, que x menos un tercio es igual a 0. Y entonces de estas dos expresiones que has escrito aquí, vas a obtener las dos posibles respuestas de este caso. De hecho, ya tienes una respuesta y es que x valga 0. Y de este segundo caso, lo que tienes que hacer es despejar esta expresión para poder hallar el valor. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que despejar la x. ¿Cómo despejas la x de esta expresión? Pues este valor que está aquí, que está restando a la x, va a pasar del otro lado con el signo contrario o la operación contraria, que será una suma. Entonces obtendrías que x es igual a un tercio. ¿Qué puedes concluir de esto que acabas de obtener? Bien, para empezar, bueno, el ejercicio te preguntaba cuántos números y como te expliqué en principio, desde aquí ya podías concluir que eran dos. Ahora, si quisieras responder la pregunta de cuáles son esos números, bien, pues serían estos dos números, el número 0 y el número un tercio. Entonces, ¿cuántos números y cuáles son los números que tienen la propiedad de que su tercera parte es igual a su cuadrado? Es el número 0 y el número un tercio. Y vamos a probar que efectivamente esos números pues cumplen la propiedad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es precisamente elevar al cuadrado y obtener su tercera parte. Si cuando haces eso los números que obtienes son los mismos, entonces quiere decir que efectivamente cumplen la propiedad. Vamos a verlo. Para el caso 1, observa lo siguiente. Si tú tomas el número 0 y lo elevas al cuadrado, ¿qué obtienes? 0 al cuadrado, pues te da 0. Por otro lado, si obtienes la tercera parte de 0, pues te da 0. Y efectivamente, puedes ver que pues 0 es igual a 0. Entonces, el 0 es un número que sí cumple esa propiedad. Vamos a ver ahora el número un tercio. Un tercio elevado al cuadrado es igual a elevar al cuadrado el 1 y elevar al cuadrado el 3. O sea, elevar al cuadrado cada una de sus partes. 1 al cuadrado te da 1 y 3 al cuadrado es 3 por 3, te da 9. Por otro lado, si nosotros obtenemos la tercera parte de un tercio, eso quiere decir dividir a el número un tercio entre 3. Nuevamente, igual que hace rato, para hacer esta división voy a auxiliarme del número 1 como denominador para poder realizar la división, que como te he comentado se hace cruzada. 1 por 1 me da 1 y 3 por 3 me da 9. Entonces obtengo un noveno.
Recuerda que la división se hace de esta forma: el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el resultado se pone como el numerador del resultado, y el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, y el resultado se pone como el denominador de la fracción resultado. Y eso obtienes un noveno. Observa que en ambos casos obtuviste un noveno. ¿Qué quiere decir eso? Que un tercio y el cero son números que cumplen que su tercera parte es igual a su cuadrado. Hasta aquí lo que te he explicado, pues es cómo resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, por el método de factorización. Sin embargo, también se puede resolver, o también te voy a explicar cómo resolverla con la fórmula general. Entonces voy a ir ahora aquí abajo y voy a explicarte cómo resolverlo con la fórmula general para ecuaciones de segundo grado. Bien, aquí lo que debes de usar y debes de recordar es la fórmula general para ecuaciones de segundo grado, que dice lo siguiente: menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo entre 2a. Esta ecuación te va a servir para hallar las soluciones de una ecuación de segundo grado, en realidad de cualquier ecuación de segundo grado. Entonces, en este caso, tu ecuación de segundo grado es la siguiente: x cuadrada menos x entre 3 igual a 0. Ahora, para obtener los valores de a, b y c que tienes en esta ecuación, lo que tienes que obtener son los coeficientes de la ecuación de segundo grado que quieres resolver, los coeficientes del término de segundo grado, del término lineal y del término constante, que en este caso no tiene. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado que no tiene término constante. Por lo tanto, solo tendremos valor para a, valor para b, y el valor de c, que es el valor de la constante, será 0. ¿Okay? Bien, entonces vamos a escribir aquí abajo los valores de a, b y c. A sería el coeficiente del primer término. El primer término es x al cuadrado. Como no tiene ningún número a la izquierda, igual que con el exponente, se determina que el coeficiente es 1. El valor de b va a ser el coeficiente del término lineal, que en este caso lo obtienes, digamos, ignorando a esta x y quedándote con el valor numérico que tienes allí, que sería menos un tercio. Entonces escribes aquí menos un tercio. Y por último, el valor de la c, que como te he comentado, en este caso no tiene la constante, por lo tanto es un 0. Si aquí, por ejemplo, tuvieras un número 1 o cualquier otro número que estuviera sumando, entonces ese sería el valor de la c. En este caso, bueno, eso no ocurre. Una vez que ya tienes estos tres valores identificados, lo único que tienes que hacer es sustituirlos adentro de esta fórmula. Bien, entonces vamos a hacer eso. Si sustituimos, obtenemos lo siguiente. Sería menos b, que sería menos. Ten mucho cuidado aquí y nota que tienes el signo menos de la fórmula, y además tu valor de b también tiene un signo de menos. Por lo tanto, aquí lo que debes de hacer siempre es colocar un paréntesis y escribir ahí dentro el valor que tiene tu letra b, para evitar que tengas confusiones con los dos signos de menos. Un signo de menos es de la fórmula que está aquí, y el otro signo de menos es el que pertenece propiamente al valor de b. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que en este caso sería un tercio negativo elevado al cuadrado, menos 4 que multiplica al valor de a, que sería 1, y al valor de c, que sería 0, entre 2 multiplicado por a, que sería 1. Bien, una vez que estás aquí, lo único que te queda es realizar las operaciones aritméticas. Entonces, primero vamos a realizar esta operación de menos menos un tercio. Recuerda, por leyes de los signos, que la multiplicación de dos números negativos, o cuando tienes la multiplicación de un signo negativo por otro signo negativo, eso te da un valor positivo. Por lo tanto, obtendrías un tercio positivo más menos la raíz cuadrada. Y para realizar esta operación de menos un tercio al cuadrado, vamos a ir aquí abajo para que observes qué es lo que ocurre. Elevar menos un tercio al cuadrado es realizar la siguiente multiplicación: menos un tercio por menos un tercio. ¿Y eso qué implica? Bueno, tienes la multiplicación primero de un signo de menos por un signo de menos, eso te da un resultado positivo, y la multiplicación de fracciones se hace directa. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Por lo tanto, si multiplicas 1 por 1 te va a dar 1, y 3 por 3 te va a dar 9. Entonces obtendrías
un noveno positivo. Y eso es lo que vas a colocar aquí. Eso quiere decir que menos un tercio elevado al cuadrado es igual a un noveno. Aquí he puesto el signo de más para que observes que da positivo, pero en general no debe de escribirse. Cuando tú escribes un número sin el signo, se da por hecho que tiene un signo positivo. Bien, y ahora hay que realizar esta multiplicación de menos 4 por 1 por 0. ¿Cuánto te da menos 4 por 1? Menos 4 por 0 te da 0. Cualquier multiplicación por 0 resulta en 0. Entonces obtienes un noveno menos 0 y abajo 2 por 1 que te da 2. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar esta expresión. Observa, por otro lado, si restas un noveno con 0, pues obtienes también un noveno. Por lo tanto, obtienes esta expresión de aquí. Antes de pasar a obtener las soluciones, por último debes de realizar el cálculo de esta raíz cuadrada. Entonces lo que vas a hacer es, primero, calcular dicha raíz cuadrada. Si quieres calcular la raíz cuadrada de una fracción, debes de calcular la raíz cuadrada de cada uno de los números que la componen, en este caso la raíz cuadrada de 1 y la raíz cuadrada de 9. Entonces la raíz cuadrada de 1 te da 1 y la raíz cuadrada de 9 te da más menos 3. Es por eso que aquí aparece el signo más menos para indicar que cuando calculas la raíz cuadrada siempre vas a tener dos posibles resultados, uno positivo y uno negativo. Ahora, para obtener las soluciones, lo que tenemos que hacer es precisamente en una considerar el signo positivo o la suma y en una considerar el signo negativo o la resta. Así es que en x1 vas a obtener un tercio más un tercio entre 2. En la solución 2 vas a obtener un tercio menos un tercio entre 2. Ahora tenemos que realizar la suma de estas fracciones. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador, se puede realizar de manera directa la suma. Eso quiere decir aquí que un tercio más un tercio te darían 2 tercios. Puedes realizar la suma directa entre 2 y abajo, como es un tercio menos un tercio, obtienes 0 porque es la misma cantidad y la estás restando. 0 entre 2, pues obtienes 0 y arriba vamos a realizar esta división que es 2 tercios entre 2. Observa aquí y no te confundas que el primer número o el número que está arriba es 2 tercios y eso está dividido entre 2. Bien, entonces, ¿cómo realizamos esta división? Vamos nuevamente a usar la misma herramienta que hace rato, que es colocar un 1 debajo del 2 para poder auxiliarnos y poder hacer la división cruzada. Entonces, 2 por 1 me da 2 y 3 por 2 me da 6. Eso quiere decir que obtengo 2 sextos. Es una fracción que puedo simplificar dividiendo ambos números entre el mismo número, en este caso entre 2. Puedo dividir 2 entre 2 obteniendo 1 y 6 entre 2 obteniendo 3. Por lo tanto, el resultado de esta división, que es esta misma que está escrita aquí, es un tercio. Entonces escribo como resultado un tercio. Una vez llegado aquí, ya has obtenido las dos soluciones a tu ecuación, que es un tercio y 0. Observa que hace rato en el otro método también obtuvimos como soluciones de la ecuación el valor 0 y el valor un tercio. Observa que igual que hace rato hemos obtenido las soluciones 0 y un tercio. Entonces ambas metodologías te llevan a resolver el ejercicio. ¿Cuál es la que puedes usar? La que más te guste o la que más se te facilite. Sin embargo, puede haber más soluciones. Estas dos que te comparto aquí considero que son las más adecuadas para este ejercicio. Sin embargo, seguramente otra persona podría compartirte otra solución que haya encontrado para este ejercicio 2. Bien, para terminar con este video, vamos a realizar este tercer ejercicio, que dice lo siguiente: 12 pintores se comprometen a realizar una obra. Al cabo de 16 días, solo han avanzado las 3/5 partes de esta. Si se retiraron 4 de ellos, ¿en cuántos días más terminarán la obra los que quedaron? Te propongo una solución que consideres la más sencilla. Sin embargo, no quiere decir que sea la única. De hecho, hay muchísimas soluciones para este ejercicio. Es un ejercicio que admite soluciones muy diversas. Sin embargo, te propongo una aquí que considero es fácil de entender, fácil de realizar y que ocupa como base la regla de 3 y la regla de 3 inversa. Entonces,
Lo primero que hay que notar es la información importante que nos está proporcionando el ejercicio. Para comenzar, pues tenemos que ver que tenemos 12 pintores y que en 16 días solo han avanzado las 3/5 partes de la obra. Entonces, ese primer planteamiento o esa primera información nos es útil para poder realizar un primer cálculo de cuánto han avanzado o cuánto avanzan 12 pintores y los 8 que quedan después. Bueno, dice que se retiran 4 de ellos y la pregunta es ¿cuántos días o en cuántos días terminarán la obra los que quedaron? Es muy importante aquí notar que nos está preguntando cuántos días y que el número de pintores que queda es menor que el que había en un inicio. Entonces, primero hay que realizar un razonamiento y un cálculo en donde disminuyamos el número de pintores para poder calcular el número de días que van a tardar esa cantidad de pintores que es menor. Bien, entonces vamos a comenzar con la solución. En principio, yo te propongo que plantees la siguiente igualdad. Sería una especie de equivalencia en donde tenemos que 12 pintores tardan 16 días en terminar 3/5 partes de la obra. Tenemos ahí 3/5 partes. Esta es la primera equivalencia. Y la segunda equivalencia que te es de interés es 8 pintores que no sabes cuántos días tardan. Entonces vamos a poner X días precisamente porque desconoces cuántos días van a tardar. Van a terminar 2/5 partes de la obra, ¿ok? Con estas dos equivalencias, si te das cuenta, son equivalencias de tres cantidades. Tienes que aislar o concentrarte en dos de ellas nada más. Fijar una de las cantidades y concentrarte en dos para poder realizar cálculos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí abajo, pues a ti te interesa en principio calcular el número de días que se tardan ahora 8 pintores, porque ya no son 12. Entonces, de la información que se te da al inicio, que son 12 pintores, 16 días y 3/5 partes de la obra, tú puedes fijar el avance y entonces variar el número de pintores y de días, que es lo que cambia en tu segunda igualdad o en lo que quieres calcular. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos días se tardan ahora 8 pintores en avanzar 3/5 partes y posteriormente con eso vamos a poder calcular cuánto se tardan en 2/5 partes. Vamos a fijar el valor del avance de la obra, o sea, las 3/5 partes, y nos concentraremos en el número de pintores y los días. Con eso puedes realizar una regla de 3 que te quedaría de la siguiente manera. 12 pintores es a 16 días, 8 pintores a cuántos días será. Aquí tienes que entender una cosa muy importante, y es que cuando tú tienes una cantidad menor de pintores que realizan el trabajo o de trabajadores que realizan el trabajo, obviamente van a tardar más tiempo porque son menos. Suponiendo que todos trabajan lo mismo, los 12 pintores todos trabajan igual, y cuando quitas 4, los 8 que quedan también todos trabajan igual, que siempre en estos ejercicios se tiene que dar por hecho eso. Bajo ese contexto, a menor cantidad de pintores, pues más días vas a tardar. ¿Eso por qué es importante entenderlo? Bueno, pues porque de ahí puedes concluir si necesitas una regla de 3 directa o una regla de 3 inversa. Nota que en la primera cantidad o en la primera equivalencia tienes que 12 pintores son 16 días y abajo tienes 8 pintores, o sea, tienes una cantidad menor de pintores. Si la cantidad de días también tiende a disminuir, igual que la cantidad de pintores, entonces en este caso estaremos hablando de una regla de 3 directa. Sirve para representar proporción directa, es decir, cuando una cantidad crece, la otra cantidad crece, y cuando una cantidad decrece, la otra cantidad decrece. Y lo contrario, entonces estamos ante una regla de 3 inversa. En este caso, como te comenté hace un momento, tú vas a disminuir la cantidad de pintores y la cantidad de días va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que realizar una regla de 3 inversa. ¿Cómo se realiza la regla de 3 inversa? Bueno, la regla de 3 inversa la vas a realizar considerando primero multiplicar, así como le indican estas flechas en color azul, el número de pintores aquí, la primera cantidad por el número de días, y después vas a dividir entre la cantidad que tienes aquí abajo de pintores. O sea, sería 12 por 6 entre 8. Nota que si hiciéramos una regla de 3 normal o la directa, lo que se hace es multiplicar 8 por 16 entre 12, y aquí estás haciendo lo contrario. He colocado estas flechas para que te guíes en el sentido que debe de llevar la regla de 3 inversa, ¿ok? Entonces, las operaciones que vamos a realizar aquí, pues es multiplicar 12 por 16 y el resultado dividirlo entre 8. 12 por 16 te da 192 y eso lo vas a dividir
entre 8, resultando 24. Acuérdate que aquí mantuvimos fijo cantidad de trabajo, que serían 3/5 partes. Entonces, 8 pintores tardan 24 días en avanzar 3/5 partes. Y podrás pensar ahora, bueno, yo quería saber cuánto se tardaban en avanzar 2/5 partes. Sí, de hecho, esto lo hemos hecho como un paso previo para llegar a las 2/5 partes. Pues, si te das cuenta, no puedes desde el principio trabajar con las tres cantidades de golpe. Entonces, lo que hemos hecho aquí es partir en dos cantidades, concentrarnos en dos cantidades, fijar una, y ahora que ya has obtenido cuánto tardan 8 pintores en avanzar 3/5 partes, puedes hacer una regla de 3 para ver cuánto tardan 8 pintores en avanzar 2/5 partes. Entonces lo que te interesa ahora, o la nueva equivalencia que a ti te interesa, es la siguiente. 8 pintores avanzan 3/5 partes. En 24 días se avanzan 3/5 partes y lo que te interesa a ti ahora es ver cuántos días se tardan en avanzar 2/5 partes. Entonces esta sería tu nueva regla de 3. Si te das cuenta, lo que estás manteniendo fijo ahora es la cantidad de pintores, porque ya sabes que son 8. Una vez que estás aquí, necesitas realizar una regla de 3. En este caso será una regla de 3 directa o de una proporción directa. ¿Por qué? Porque vas a disminuir la cantidad de trabajo y también van a disminuir la cantidad de días. Como te comenté hace rato, si las cantidades crecen o decrecen a la par, es una proporción directa, y si una crece y la otra decrece, es una proporción inversa. Entonces, en este caso, estaríamos ante una proporción directa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, multiplicar 2/5 por 24 y dividir entre 3/5. O sea, sería realizar la regla de 3 directa. Nuevamente aquí te he colocado flechas para que veas el proceso o el orden que llevan las cuentas en este caso. Sería 2/5 que multiplica a 24 días y el resultado se divide entre 3/5. Vamos a realizar esas operaciones. Primero vamos a multiplicar 2/5 por 24. Lo puedes realizar como una multiplicación de fracciones o simplemente multiplicar el 24, el número entero, por el numerador y dividir entre el denominador. O sea, 24 por 2 entre 5. Eso te da 48 entre 5, 48 quintos. Y ahora ese resultado, 48 quintos, lo tienes que dividir entre 3 quintos. Entonces vamos a realizar esa operación, que sería una operación, una división de fracciones. Entonces dividimos 48 quintos entre 3 quintos. Recuerda que la división se hace cruzada, entonces multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el resultado lo ponemos arriba, lo cual nos queda 48 por 5, y multiplicamos cruzado el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el resultado lo ponemos abajo, que sería 5 por 3. Aquí no he realizado las multiplicaciones para que observes que de esta manera, expresándolas de manera no desarrollada, puedes observar que arriba nos queda una multiplicación por 5 y abajo nos queda una división por 5, y entonces 5 entre 5 podemos cancelarlo y eso nos facilita los cálculos. Entonces al final nos quedaría 48 tercios, lo cual es igual a 16. Eso quiere decir que son 16 días. O sea, 8 pintores tardan 16 días en completar 2/5 partes del trabajo. Vamos a escribirlo aquí abajo. 8 pintores tardan 16 días en completar 2/5 partes del trabajo. Bien, y ya con esto has terminado el ejercicio. ¿Por qué? Porque en principio te han dicho que ya han tardado 16 días 12 pintores, y entonces tú has calculado que tardarán 16 días más, ahora 8 pintores, en terminar el trabajo, las 2/5 partes. Por lo tanto, la respuesta final es 16 días que ya tenías en principio, más otros 16 días que se van a tardar ahora 8 pintores en terminar 2/5 partes. Eso es un total de 32 días. Si quieres practicar algunos ejercicios de esta índole, te recomiendo que vayas a tu guía de ingreso a instituciones de educación superior y revises los ejercicios número 5 y 6 de la página 8 y el ejercicio 71 de la página 59. Con ello podrás practicar un poco lo que hemos visto aquí con ejercicios que son similares. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.